El día de ayer fue muy interesante la conversación que tuvimos con Dulce María Sauri Riancho, quien fuera dirigente nacional del PRI, justo sobre pues, varios temas, el tema del Estado de México, pero al final se puso un poquito más interesante. Toda la entrevista vale mucho la pena, ahí está, sin embargo, al aire, la pueden ustedes ver íntegra. Cuando ella dice que la posibilidad de llevar a juicio a Enrique Peña Nieto tiene olor a la elección del Estado de México y corresponde a un cálculo político del gobierno federal. Eso es lo que dice en esta entrevista, usted lo recordará. Bueno, juzgar o no juzgar a los expresidentes, aunque tuvimos una consulta que usted conoce bien, una consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no tan promovida por la autoridad que la tuvo en sus manos, la autoridad electoral que la tuvo en sus manos. Pero enjuiciar a los expresidentes no son, literalmente no son enchiladas para ningún país en ninguna parte del mundo. Es un tema sumamente político y es un tema sumamente politizable. En Estados Unidos ahora mismo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo juzgado y se apegó a su derecho a no responder en una audiencia ante una juez, pero de todas maneras llevarlo hasta un juzgado, siempre los gobiernos, sentarlos en la silla de los acusados a los expresidentes, siempre los gobiernos de cualquier parte del mundo se la llevan con pincitas y quizá ahora mismo el caso más notorio es justamente el caso del expresidente Donald Trump, que pues tiene todas las principales de los diarios en Estados Unidos porque está siendo juzgado. Él tiene un mensaje, mandó un mensaje en su cuenta Trust, donde él dice, pues Estados Unidos, él aprovecha el momento para decir, Estados Unidos está en declive, es vergonzoso lo que está pasando en Estados Unidos, en fin, todos esos micrófonos que normalmente no los tiene un expresidente porque abandona y deja, pues sí, los reflectores, los tienen cuando están de regreso en los juicios y esto para cualquier democracia es una prueba. Los enjuiciamientos a los ex jefes de Estado son extremadamente raros en Estados Unidos y esto aumenta la conmoción pública por el último desarrollo de las crecientes investigaciones federales sobre Donald Trump. Dice hoy The New York Times, discúlpeme, pero en muchas democracias alrededor del mundo no es tan raro que los ex líderes se enfrenten investigaciones criminales e incluso tiempo en la cárcel, es lo que dice el Times a propósito justamente del regreso de Donald Trump a las portadas. Y luego, más adelante, acota, dice, los antecedentes sugieren que enjuiciar a los expresidentes puede ser un arma de doble filo para las democracias. El recuento es clarísimo. Dos presidentes franceses recientes, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, fueron declarados culpables de corrupción y Sarkozy mismo enfrenta una sentencia de 1 año de prisión si pierde esta apelación. El caso de Benjamín Netanyahu, el ex primer ministro de Israel, también está ahora mismo midiéndose allá en Israel porque está en un juicio por corrupción. Es el caso mismo de Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica, y quizá el caso más notorio para nosotros, para los latinoamericanos, para los mexicanos, es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción e inhabilitado para volver a postularse para el cargo. Después sabríamos, después de la revocación de la Suprema Corte de algunos de los cargos que liberaron a Luis Ignacio Lula da Silva, ahora está él a punto de convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos, pero ha sido un caso, un juicio que le permitió a la derecha apoderarse nuevamente del gobierno allá en Brasil,
pero y mandó a la izquierda a la banca de una manera ruin, la utilización de un juez, la utilización después del ministro de Justicia, el juez convertido en ministro de Justicia y premiado por haber conducido a Lula da Silva a este juicio y de luego condenarlo pues sí, a los 12 años de prisión y a la inhabilitación, pues sacudió a ese país y tanto sacudió a ese país que hoy mismo se están viviendo las consecuencias de la injusticia que se cometió contra Lula da Silva. Y no es el único país, Corea mismo tiene 3 expresidentes que están el día de hoy en Corea del Sur, están en prisión, están detenidos, y hay un cuarto que se suicidó cuando era investigado por corrupción. Usted sabe que estos casos también han sido muy notorios en toda la región, y otro de los casos fuertes, importantes, es el de Alan García. Usted recordará, es tan corto como hace apenas, fue el 19 fue en el mes de abril de 2019, o sea, hace muy poquito. Recordará usted que el expresidente se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido y dejó una carta póstuma donde hablabas justamente sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y pues bueno, llegaron por él y él se suicida. Es decir, siempre hay una gran conmoción cuando se enjuicia a expresidentes. No son enchiladas, y tal cual la atención del mundo está puesta ahora en Estados Unidos porque, entre otros juicios, el expresidente Donald Trump tiene ahora mismo un juicio, primero el de Nueva York, que es pues por defraudación fiscal. Es una investigación civil que tiene que ver con defraudación fiscal, con haber manipulado los costos de sus negocios inmobiliarios, etcétera, allá en Nueva York. Pero no es el único juicio que él enfrenta. Él enfrenta otros juicios. Trump estuvo hoy a las 9 de la mañana con una caravana de varios vehículos, se presentó ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y más de una hora después de decir: declino a responder las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos me otorga. Después, él lanza un comunicado muy retador donde dice: una vez pregunté si eres inocente, ¿por qué te acoges a la quinta enmienda? Ahora sé la respuesta a esa pregunta. Cuando tu familia, tu empresa, todas las personas en tu órbita se han convertido en el objeto de una infundada caza de brujas por motivos políticos, apoyada por abogados, fiscales y los medios de noticias falsas, no tienes otra opción. Eso es lo que él dice. En México, digamos, el caso más fresco y el más reciente, y del que hablábamos ayer aquí justamente con Dulce María Sauri Riancho, la expresidenta del PRI, pues es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, un caso que ha sacudido a la clase política, ha generado expectativa entre la gente, pero también tiene el claro rechazo y la oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ha dicho que, por un lado, no es su fuerte la venganza, pero por el otro lado, que él no quiere rascarle al pasado. Esa es la posición que él ha tomado. Ahora, ya está en manos la investigación. 3 carpetas de investigación están abiertas, todas vinculadas con algo que parece ser es lo mejor que sabe hacer este señor, que es aumentar su riqueza, es decir, corrupción. Estas tres carpetas de investigación forzarían a la fiscalía a conducir hasta sus últimas consecuencias, pero ayer mismo Dulce María Sauri Riancho comentaba aquí en Los Periodistas que ahí está el caso de Medina Mora. Usted recordará,
fue él forzado a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acusaciones que no quedaron tan claras. Él se fue al ostracismo y está virtualmente desaparecido, pero nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con el ministro retirado. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, si por una voluntad política simplemente se fue y ahora no está en ninguna parte. De regreso a la argumentación central, los juicios a los expresidentes en cualquier nación, sea México, sea Estados Unidos, sea donde sea en Europa, en democracias más robustas, en democracias menos robustas, siempre son una espada de dos filos. A veces se puede incluso revertir contra quienes los inician o contra quienes los llevan a cabo, los que abren estos procesos. Vale mucho la pena ver este video que les hemos preparado el día de hoy a propósito, sí, del expresidente Enrique Peña Nieto y de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ahora mismo allá en su país, y de los otros casos que ahí están, enjuiciar o no enjuiciar a los expresidentes. Es una espada de dos filos. Vamos a ver el video. Llevar a juicio a Enrique Peña Nieto o a algún expresidente de México conlleva el riesgo de que se vea como una decisión política más que judicial, y eso puede tener efectos positivos pero también adversos. The New York Times señala el día de hoy que en el caso de Estados Unidos los enjuiciamientos contra exjefes del Estado son extremadamente raros, lo que aumenta la conmoción pública por el último desarrollo en las crecientes investigaciones federales sobre el expresidente Donald Trump. Pero en muchas democracias alrededor del mundo, dice, no es tan raro que un ex líder enfrente investigaciones criminales o incluso tiempo en la cárcel. El diario hace un recuento. 2 presidentes franceses recientes, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, fueron declarados culpables de corrupción, y Sarkozy enfrenta una sentencia de 1 año de prisión si pierde la apelación. Benjamín Netanyahu, ex primer ministro de Israel, está envuelto en un juicio por corrupción. También lo es Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica. Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por corrupción e inhabilitado para volver a postularse para el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema del país revocó algunos cargos y liberó a da Silva, quien ahora lidera las encuestas para las inminentes elecciones presidenciales de Brasil. En Corea del Sur, recuerda The New York Times, 2 de los últimos 3 expresidentes del país están actualmente en la cárcel, y un cuarto se suicidó durante una investigación por corrupción. En México, el 2 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito. The New York Times dice hoy que estos casos envían el mensaje de que ni siquiera los jefes de Estado están por encima de la ley, lo que desalienta el abuso del cargo. Sin embargo, señalan que incluso cuando se llevan a cabo con justicia, los enjuiciamientos pueden sentar un precedente de encarcelar a rivales políticos de los que a veces los futuros líderes han abusado. Fíjese nada más, ahora mismo estoy viendo el chat de los periodistas, donde vemos, ya están conectados 22,000 personas, pero cómo genera siempre, pues este caso de los expresidentes genera siempre mucha controversia. Dice Wilfredo Thompson, y lo agarré nomás así al azar, dice, en Estados Unidos los corruptos están en el gobierno, no hay un solo demócrata preso, esto porque ellos están por encima de la ley. Fíjese nada más la apreciación. Y luego dice, pero casi siempre hay pruebas, dice Marimor. Y luego dice, Borolas ya se está suicidando, dice Jorge Palafox. Bueno, es
ya en el chascarrillo, pero siempre se genera una gran tensión cuando se trata de los expresidentes. No es un tema menor. Y le voy a decir una cosa, no es un tema menor para ningún país del mundo, para ningún gobierno, es un tema menor. Ahora mismo, si uno verifica las portadas de los diarios del mundo, de hecho, ahora me estoy metiendo al Times, pues es la foto de Donald Trump a todo lo que da. Mire, le voy a compartir para que usted la vea. Y ahí es donde se pregunta, se puede preguntar cualquiera, vea usted la foto. O sea, esta es la fotografía, es Donald Trump saliendo, este es el video, levanta el puño y sin dar declaraciones, simplemente levanta el puño y luego se va ahí está la fotografía. Este es lo que está pasando ahora mismo allá en Estados Unidos. Vea usted la portada. ¿Qué querrá Joe Biden? ¿Querrá una portada de The New York Times con su contrincante más duro? ¿Querrán los demócratas que su contrincante más difícil en mucho tiempo esté con un puño levantado en la portada? Ese es un tema que se tiene que preguntar cualquier gobierno. O sea, enjuiciar a los presidentes, literalmente, puede llevarlos a una tribuna. No sé si en el caso mexicano, porque realmente no lo hemos tenido así, salvo el caso de Echeverría, pero muy a toro pasado. México tenía en ese momento pasaba por una transición hacia algo que ya veríamos era incierto. El foxismo, el calderonismo, pues fueron gobiernos sumamente dictatoriales, sumamente y democráticamente muy cuestionables. Uno llega por un fraude y el otro promueve. Vicente Fox confiesa que participa en el fraude electoral del 2006. Por eso siempre el planteamiento para cualquier país y para cualquier democracia es qué va a significar, qué es lo que significa llevar a un expresidente a darle ese foro y llevarlo a un juicio cuando es un presidente que llegó por votos. Digo, mantendrá una cierta base que le puede permitir, pues sí, defenderse públicamente. Y bueno, pues ese es un gran tema. De verdad les recomiendo que se metan ustedes y lean la entrevista del día de ayer, porque vale la pena la entrevista con Dulce María Sauri, donde habla sobre ese tema. Ella misma dice, bueno, pues a mí me huele a la elección del Estado de México. Y ella dice, ¿por qué el gobierno federal no procedió antes contra Peña Nieto? Yo mismo el lunes me preguntaba en mi columna, ¿por qué no procedieron antes? ¿Por qué una fiscalía no procedió antes cuando el fraude de la fortuna de Enrique Peña Nieto está en sus declaraciones patrimoniales? En la última simplemente no la hizo, pero en las anteriores viene una gran cantidad de bienes inmuebles que él aceptó que se le donaron, bienes que se le donaron cuando era servidor público. ¿Cómo es eso? O sea, era servidor público y aceptaba donaciones de quién. ¿Quién dona dinero a un gobernador o a un presidente? Pues solo aquel que tiene mucho dinero y que sabe cómo corromper. Y nadie nunca lo ha investigado a este señor. Está el tema de los vuelos también de Enrique Peña Nieto, y aquí me permito hacer dos referencias. Fíjese nada más, el día de hoy da a conocer el diario Milenio, que Enrique Peña Nieto ha estado volando al menos en un avión de Juan Collado. ¿Se acuerdan ustedes que aquí lo hemos planteado, aquí lo hemos platicado? Bueno, ahora se sabe, por un trabajo de José Antonio Belmont, que Enrique Peña Nieto voló en un avión de Juan Collado. ¿De dónde viene este avión de Juan Collado? Bueno, otra investigación nos permite advertir. Esta otra investigación es del país,
previa a estos datos era una investigación sobre un avión comprado de manera irregular por Juan Collado. Ahora sabemos que al menos los vuelos de Enrique Peña Nieto eran en un avión de Juan Collado, y Juan Collado está detenido en México, pero allá en Europa se le investiga por lavado de dinero. Es un tema que da para mucho y por supuesto lo estaremos abundando.